prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días con todos, un abrazo de amistad, de afecto y respeto a mis invitados, doctor Luis Calero, el señor doctor Gustavo Medina y el señor doctor Mauro Terán. Enrique Herrería Bonet nos estará atendiendo ya mismo a través de la vía telefónica en la ciudad de Guayaquil. Dicen que la corrupción está por lo menos arribando a conocimiento público en su verdadera dimensión, con sus actores que antes permanecían bastante protegidos por un silencio en una atmósfera oficialista que apenas los medios de comunicación o los opositores políticos referían algo de corrupción, la amenaza estaba latente. Y entonces, esa atmósfera de misterio, de ocultamiento aparente o certero, está desapareciendo. Y entonces pensamos nosotros que las cosas se van descubriendo, se van uniendo cabos, y claro, no ha sido lo mejor que le ha podido ocurrir en términos de ética administrativa a nuestro país. ¿Quién no sabía que en Petroecuador habían cosas funestas? ¿Quién no conocía aquello? Pero no había la fuerza que promueva una búsqueda de verdad y una explosión, si cabe el término, de las cosas y los milagros que se estaban allí ejercitando. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos puntos de vista. Galo Chiriboga, Carlos Pareja y Yanuseli son los personajes que aparecieron ayer como los más mencionados. El señor fiscal general, por el hecho de que le obligaron a que diga la plena. ¿Dónde está Carlos Pareja y Yanuseli, por ejemplo? A Carlos Pareja le hacen cargo montón, y bien puede ser que cuando conozcamos a plenitud la verdad, doctor Medina, Carlos Pareja resulte ser, como dijo alguien del mismo gobierno, el repartidor, o que el señor que está detenido en Petroecuador sea el repartidor. ¿Quién sería el repartidor?
Pero el actor fundamental, autorizado naturalmente por otros poderes internos del Estado, porque son poderes, funciones que desempeñan son poderes, y esto tiene que entender la gente. ¿Quién permitió? ¿Hacia dónde iban las distribuciones de los frutos que lograban estos dineros, especialmente en contratación pública, ¿no? Donde se ha operado con muchísima desvergüenza, actos que siempre han habido, dicen, que todos los gobiernos han practicado esta hermosa profesión de políticos corruptos. Y claro, la ciudadanía no hace excepciones, cree que en todos los gobiernos, y los que salen a favor de este régimen dicen, eso ha ocurrido en todos los gobiernos. ¿Esto a qué le suena, doctor Medina, doctor Calero? Bienvenidos, doctor Mauro Terán. Muchas gracias por estar aquí. ¿A qué le suena esto, ex procurador? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Primero, gracias por su bondadosa invitación. Dio una satisfacción compartir con Mauro y con Lucho este panel. La corrupción es un fenómeno que no sé si sea más grave que el cáncer o cualquier otra enfermedad, que se ha constituido en un factor determinante de la política, particularmente de nuestros países. Si miramos hacia el Brasil, es precisamente el fenómeno de la corrupción, particularmente en una instancia estatal dedicada al negocio del petróleo, que determina la actual situación política de ese país. Lo mismo ocurre también en Argentina. Vemos cómo hay empeños de depositar, para ser piadosos en la expresión, bultos de dineros en algún convento. Todos estos fenómenos son realmente demostraciones de que la corrupción corroe la política. Y claro, la mayor fuente de corrupción está en la contratación pública. Está en la contratación pública, sobre todo porque la contratación pública de manera general tiene cuantiosas inversiones que quizás en el sector privado no pueden realizarse. Una obra pública cuesta mucho. De ahí que, aparte naturalmente de la actividad sancionadora del Estado, de la actividad contralora del Estado, y cuando me refiero a la actividad contralora del Estado, quiero poner énfasis en la fiscalización política que de la gestión pública tiene que hacerse desde el Parlamento Nacional, y el nuestro está en gran deuda con el pueblo ecuatoriano, con su déficit que llega a casi cero en materia legislativa. En materia de contratación pública, vale repetir, es necesario tomar ciertas medidas, aparte de la tarea sancionadora y contralora a la que me he referido, en cuanto a que toda obra pública debe estar precedida por un estudio serio que determine un precio estimativo de la obra, que determinen las condiciones técnicas según las que deben realizarse las obras. Y eso también tiene que ver con la actividad de control de instituciones públicas. Cuando, por ejemplo,
se suprimió el dictamen del Contralor General del Estado y del Procurador General del Estado en procesos contractuales materia de licitación, a mí me pareció una actitud absolutamente negativa, porque la Contraloría tiene, desde luego tenía y debe tener una función de control en materia técnica y financiera, y la Procuraduría una función de control en materia jurídica, en materia legal. Pero ese control también tiene que efectuarse antes de que se realicen las cuantiosas contrataciones, porque cuando el control es después de que ha ocurrido esas contrataciones, estaríamos hablando de controles post-mortem, cuando ya los presuntos responsables de esas contrataciones han tomado las de Villadiego, como el caso que usted ha señalado, Gonzalo. Precisamente, doctor Mauro Terán, el día de ayer, con su permiso, doctor Calero, ayer nos enteraba de que él había llegado a conocer, o había verificado más concretamente, que Carlos, en instancias en que arreglaba con la CUT, esto fue un poco arreglado, negociado, ¿no es cierto? Va a tocar irte, ¿cómo le dirían? Tú tienes que salir del país, porque de lo contrario al fiscal no le corresponderá sino detenerte por los aspectos que ya ha comprobado, especialmente la vindicta pública, la ciudadanía y la fiscalía, obviamente. Entonces, Pareja debe haber reclamado, seguramente debe haber también amenazado, qué sé yo. Le pusieron la más leve, la penitencia y la acusación menos complicada, si cabe el término. Sale a decir en este medio de comunicación ayer Fernando Villavicencio, con lujo de detalles, que el hombre salió el día 28 de septiembre, en eso coinciden con el señor fiscal general, con destino a la Florida. Y minutos más tarde, no muchos, o horas más tarde, el señor fiscal sale a decir, no está en la Florida. De lo que hemos investigado, conocemos que está en España. Entonces, ¿qué sabor deja esta circunstancia? Única evidencia de que el señor fiscal general, doctor Mauro Terán, conocía de que este caballero se ha fugado, pero ¿conoció que se ha fugado o ya debió conocer que se fugó? ¿Cuál es más o menos usted colige que el fiscal general, en esto tengo que ser cuidadoso, pero frente a la verdad no hay cuidados, pues. ¿Sabía o no sabía que iba a fugar del país el señor fiscal, el señor Carlos Pareja Iannuzzelli? Eso es bien complicado probar que sabía el señor fiscal. Pero lo que sí está por él incluso denunciado es que ya conoció después, pero a los pocos instantes de que se había cumplido la desleal partida del señor Pareja Iannuzzelli, el señor fiscal ya estaba en conocimiento. Ahora, ¿qué ocurriría si él sabía o él realmente no sabía? En los dos escenarios, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para el fiscal general, Galo Chiriboga, por su potencial negligencia de no haberlo detenido, para que a través de ese actor conozca la fiscalía toda la envoltura del problema de corrupción, del episodio de corrupción? Tenga la bondad. Sí, buenos días, Mauro Gonzalo. Terán. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los contertulios, buenos días a la audiencia. Bueno,
se ha escuchado las declaraciones del fiscal en donde trata de alguna forma justificar al decir que recién recibió la información de Panamá respecto de las transferencias de dineros a las cuentas, entre esos a la empresa Capaya, que se conocía a legua, se sabía que era de Carlos Pareja Llanuselli, son sus iniciales. Sí. Pero que pues no habían los elementos de convicción, como suelen decir los fiscales ahora en el léxico moderno, como para disponer medidas cautelares. Bueno, esto ya es la mera variación de una realidad que se viene repitiendo en este país. Si usted me permite, yo quisiera recordarle a la ciudadanía cómo es que me dijo a mí que no conocía de este tema respecto a la propiedad de la empresa Capaya, el señor Carlos Pareja Llanuselli. No, él trabajaba ya en la refinería desde el año, me parece, 2005. Él es de carrera. De carrera, y además déjeme decirle que tenía una gran hoja de vida. Estamos hablando del señor Bravo, sí, efectivamente. Muy inteligente, a quien se le debe mucho en la refinería, porque realmente ahí hubo que trabajar. No es coincidencia que una refinería, y esto pregúntale a los que saben, el arranque de una refinería es algo complicadísimo, puede demorar hasta meses en algunas ocasiones. Aquí tuvimos la suerte porque tuvimos el acompañamiento de todas las empresas internacionales adecuadas para poder arrancar en tiempo. ¿A usted le viene a la memoria esta empresa Capaya S.A.? La he visto en los le atribuyen como que es suya, porque dice Carlos Pareja Llanuselli Capaya. No, ¿sabe que yo busqué nada que ver. No, nada que ver. Bueno, y si yo hubiera estado en los Panama Papers, hubiera sido el primero en salir. Busqué en el internet como curiosidad, y hay varias empresas con estas siglas de nombres y que se pueden hacer combinaciones, de manera que eso no me preocupe lo más mínimo. Era importante. Siga, doctor Terán. Sí. Entonces, ya es común, pues, que siempre que hay estos indicios, las probables delincuentes en estos tipos de denuncias que se hacen, pues tienen que ponerlas de Villa Diego, y si en la forma más elegante se van del país. Ya son varios casos que se han dado en este país. ¿En qué consiste la elegancia? ¿La qué? La elegancia. Pues en salir tranquilamente, sin ningún impedimento, sin que nadie les diga nada, y pues viajar por donde ellos han decidido sus itinerarios. ¿Y quién contribuye a más o menos configurar el guión o el libreto, la estrategia de fuga? El conocimiento de qué autoridad le hace permisible de que el hombre ya hace reportes cuando llega a su destino o algo por el estilo. Esto le preguntaron incluso al señor fiscal general de la República. Esta es su relación informativa al país. Efectivamente, así tenemos una información de que él salió del país y por lo tanto operaremos en los mecanismos que la justicia nos permite solicitar, cuando procesalmente sea posible, la extradición de estas personas. ¿Está en Estados Unidos? ¿En Miami? No está en los Estados Unidos, tenemos información que ha salido a España. Lamentablemente esto ocurre porque la asistencia penal que nosotros solicitamos y los resultados que hoy el país conoce es gracias al trabajo de la Fiscalía en cooperación con Panamá. Y por lo tanto, hasta ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. El proceso no está lento, el proceso tiene unos trámites que cumplir. ¿Usted convalida el esfuerzo que ha realizado y pondera el señor fiscal general, su organismo, para que conozca el país lo que conocemos hasta este momento? ¿O por el contrario, seguramente ese esfuerzo de la prensa o de investigadores ciudadanos los que nos han hecho llegar a estas conclusiones iniciales o ya totales? ¿Cuál es la hipótesis que usted tiene respecto de Carlos Pareja y el resto?
En el resto entra incluso el propio fiscal, porque él dice desconocer que él estaba preparando viaje, pero le ha estado siguiendo la pista, digamos, así suelen decir los investigadores, ha estado siguiéndole la pista, que rápidamente se da cuenta que no está en Florida, sino que está en España. Y para saber que tocó vuelo a España, él debía haber visto o comprobado el fiscal o la fiscalía en qué vuelo se fue a España. Porque de lo contrario, ¿con qué asidero él puede afirmar aquello? Sino de sus fiscales pequeños, que le han de haber dicho, fiscal general, el señor salió tal día, tal hora, en tal compañía con destino, qué sé yo, a Madrid o alguna ciudad española. ¿Qué le parece a usted, doctor Terán? Gonzalo, yo creo que las características que se han dado en cuanto a corrupción en este régimen han sido, por un lado, impunidad y por otro lado, encubrimiento. Impunidad. Desde que se inició este régimen, se captó y se subordinó a todos los órganos de control. Inclusive, la potestad fiscalizadora de la Asamblea General quedó reducida a cero. Es decir, en este país hay total y absoluta libertad de hacer lo que a bien tengan los funcionarios, en bien, en mal, en positivo, en negativo, sin que nadie pueda revisar con independencia lo que está sucediendo en el país. Es decir, hay una postración de la institucionalidad del Estado ecuatoriano respecto del avance gravísimo de la corrupción en el país, a tal grado que a veces los ciudadanos estamos confundidos y no sabemos si la democracia se ha corrompido o la corrupción se ha democratizado. Es gravísimo lo que está sucediendo en el país. Doctor. Y lo que notamos, Gonzalo, es la debilidad institucional, es decir, no hay mecanismos reales para combatir la corrupción. Y yo creo que sí debe, Gonzalo, en adelante, en el futuro, proyectar ante los candidatos a la presidencia de la República que señalen, que puntualicen cómo van a combatir la corrupción en este país. Porque todos se presentan y dicen, no, la corrupción va a ser combatida a muerte en mi régimen, todos plantean. Pero el rato de los ratos no hay la voluntad política, la definición política de combatir la corrupción y caemos en estos gravísimos episodios, en este círculo infinito de corrupción que se da en el país. La hipótesis global de Luis Calero, experto abogado en temas petroleros, y que por consiguiente también tiene que fusionarse con una realidad institucional que tiene que ver con el comportamiento administrativo y ético de los actores, digamos, de este sector, lo tiene el doctor Luis Calero. Doctor Calero, por eso le pregunto de esta manera. Recordando que los periodistas ayer le preguntaron al señor fiscal, ¿y por qué usted no ordenó o no lo detuvo antes de que salga del país? Algo por el estilo. Esta fue la consulta de los periodistas, pregunta de cajón. Y el señor fiscal dijo o contestó que hasta el 28 de septiembre todavía no se tenía los suficientes elementos que vincularan a Pareja Yannuzeli con la red de corrupción. ¿Usted cree que eso es verdad? Para ser directo. Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con tan distinguidos juristas. Permítame 2 minutos, Gonzalo, claro, para un tema de carácter cuasi personal, porque el día de ayer en su programa al final hubo una réplica del municipio de Cayambe relacionado con unas expresiones mías hace unos 4 o 5 meses. ¿Y usted quiere esclarecer? Sí, solamente dos minutitos. Primero decirle al alcalde de Cayambe que por favor se asesore bien, que cuide quiénes y qué le hacen firmar,
punto número 1. Punto número 2, jamás de manera formal y oficial el alcalde o la alcaldía solicitó un criterio mío, alguna información de mi parte. Fue producto de una reunión informal, de una conversación informal con la vicealcaldesa, que me solicitó vía telefónica que quería venir a Quito a mantener una reunión conmigo. Como yo tenía que estar esos días por Cayambe, le dije no, que yo iba a su despacho y le visitaba. Oh, sorpresa, pues con otros 2 concejales y un funcionario municipal, se armó una reunión, una conversación informal. Y en esta conversación informal yo le manifesté que iba a solicitarle al contratista que me había proveído la información que se acercara al municipio a explicar las razones, los fundamentos de su denuncia. ¿Sí? Y el señor alcalde debe saber que este contratista ya conversó con él, y conversó más de una vez, solo que no fue de parte mía, porque yo no tenía absolutamente nada que ver en el asunto. Y le hago acuerdo al señor alcalde que ese contratista debió contratar a una tramitadora para que le pagaran unas facturas pendientes, y que en la autorización al municipio para el pago de facturas no constaba una que pagó el municipio de Cayambe. Quizás ese dato, ese antecedente, le recuerde al señor alcalde que sí conversó con él, la persona que a mí me había proveído de determinada información. Pero si todavía no se acuerda, él de manera oficial podría conversar conmigo, él de manera oficial. ¿Sí? Con eso yo dejo concluido, aclarar el tema. También ratificando el pedido al alcalde en el sentido de que se asesore correctamente, que tenga funcionarios que le asesoren. Yo no tengo que hacer ninguna rectificación. Yo no soy medio de comunicación ni periodista para que en aplicación de un artículo de la ley de comunicación me pida a mí rectificación. No. Está equivocado del medio a la mitad, especialmente las personas que le están asesorando al señor alcalde de Cayambe. Con eso dejo concluido muy este bien tema. Precisado. Yo no estoy para dimes y diretes y no estoy para esos asuntos. Mire, y un minuto adicional para felicitar a la selección ecuatoriana por el triunfo de ayer. Voy a ser un poco demagogo también en estos asuntos. Felicitar. En lo personal no creí que íbamos para tanto, debo confesar. Y también debo confesar conjuntamente, con la alegría por esta victoria de la selección, mi malestar que viene desde hace muchos años respecto de que los habitantes de Quito no pueden tener acceso a la televisión, ¿sí? Me refiero a la televisión normal y corriente, porque los que tenemos la posibilidad de pagar por cable podemos ver sus partidos, pero se castiga a la gente, a los habitantes de Quito, porque no hay la transmisión en directo de los partidos de fútbol. Y entonces he sentido la frustración de miles de personas que no pudieron ver el partido, porque simplemente se privilegia más lo económico antes que al ser humano. En este caso, existen leyes que es así, es una real contradicción o atentado contra el derecho a la información. El derecho a la información está siendo bloqueado por intereses económicos de determinadas empresas que compran los derechos televisivos, etcétera. Ahí deberían actuar, ahí debería estar el defensor del pueblo, ahí deberían estar las tribunales de los superintendentes, etcétera. Digo, expreso mi malestar por esta situación. No me ha afectado a mí, pero sí he sentido que afectó a miles de Ojalá quiteños. se acuerde de este detalle para la revolución ciudadana el día de mañana es en la sabatina del señor presidente de la República. Ojalá diga algo sobre este atentado al derecho a informarse que tiene la sociedad ecuatoriana de toda condición económica. Y eso sucede con el campeonato nacional, que las empresas televisoras, los canales de televisión no pueden retransmitir los goles, los partidos, sino hasta después de determinado número de horas que lo hayan hecho quienes contrataron los servicios o habían pagado por ser los contratistas directos. Entrevista, ¿sí? Voy a recordarle, doctor Calero, y le voy a invitar para que hablemos de fútbol. Pero también. vamos allá, usted piensa que me estoy desviando. No. No. Sí, bueno, a ver, mire,
para mí fue bastante... Señor fiscal, ¿por qué no se le detuvo antes de que salga del país? Ahí está. Mire, Gonzalo, sí, yo voy a eso. Y para mí fue sorpresivo el hecho de que el fiscal Galo Chiriboga manifestara que recién a través de la asistencia penal internacional con Panamá se pudo obtener la información para vincularle al señor Pareja Yanusel a Capaya. Más horas antes, en una rueda de prensa, el señor vicepresidente de la República, el doctor Alexis Mera y otro ciudadano que estaba al lado de ellos, creo que es ministro de Hidrocarburos. El silencioso. Revelan, no, el silencioso está en Ecuador, revelan los datos, supongo, de la asistencia penal internacional. Uno se sentó y no dijo nada. Entonces, ¿cómo es que el fiscal dice obtuvimos, y nosotros por gestión de la fiscalía obtuvimos esta información? Y horas antes, quienes dan la información, y el señor Mera dice, suman 12 millones las transferencias. Debe asumirse que fue producto de la asistencia penal internacional. O, en su defecto, el señor Mera tenía otro tipo de información que no había proveído a la fiscalía. Claro. Vamos, entonces, ¿quién estuvo a cargo? ¿Quién está a cargo? ¿Quién obtuvo la información? Los tiempos no cuadraron en este sentido, porque primero salió el Ejecutivo a decir, miren, esta es la realidad, y el fiscal luego dice, no, fue producto de nuestra intervención que obtuvimos estos datos. Pero, lamentablemente, entre comillas, Capaya ya había salido del país. ¿Y el señor fiscal cree usted, doctor Calero, que tiene conocimiento de quiénes son las otras personas que configuran todo el delito, que incluso a sus cuentas también llegaron, digamos, beneficios de esa cantidad, de esa enorme secuencia de negocios y negociados que se han operado en la empresa estatal de petróleos? Gonzalo, hace unas semanas en estos mismos micrófonos señalé, y respecto al mismo tema, que esta apenas era la punta de un gran ovillo. La punta de un gran ovillo, el hecho de haberle descubierto al señor Bravo sus empresas offshore y algunas transferencias. Dijo que esa era la punta de un gran ovillo. Lo señalé aquí. Y parece que es tan grande esa madeja que comienza a dar la vuelta y comienza, mientras exista alguien con la suficiente fuerza para mover esa madeja, irán descubriéndose más y más vinculaciones. Porque no hay que olvidarse que este apenas es un tema relacionado con la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, que si bien se trata de un monto bastante considerable, se habla de $2,000 millones. No es menos cierto que esa apenas es una de las actividades de Petroecuador y del sistema petrolero. Y estamos hablando apenas de los últimos 2 o 3 años. Sí. Caramba. Esto tiene que ir mucho más atrás y tiene que ir a todas las fases de la industria. A todas las fases. Yo me atrevo a decir... De la industria hidrocarburífera. De la industria hidrocarburífera, por lo pronto. Porque también... Mire, en todos los sectores estratégicos, van a encontrarse con novedades. ¿Producto de qué, Gonzalo? Algo señaló Gustavo Medina hace un momento, coincidente con lo que había manifestado de igual manera aquí hace un par de meses, en el sentido del debilitamiento institucional. También lo dijo el doctor Mauro Terán. El debilitamiento institucional, que se traduce en determinadas reformas a la ley y creaciones de estatus legales que permiten este sistema. Mire usted, se eliminó la participación de la Contraloría y de la Procuraduría con sus dictámenes e informes previos a la contratación. Un debilitamiento. Se creó en la ley del sistema de contratación pública, en la ley orgánica del sistema de contratación pública, la excepción o unas excepciones para el régimen común de licitaciones, de concursos, el régimen común de la contratación pública. Y por la vía del reglamento,
se creó este monstruo del giro específico del negocio en contra de lo que dispone la propia ley de contratación pública. Mire, según la ley de contratación pública, voy a decir en términos muy generales, muy concretos. ¿Pero en qué consiste el giro Mire, específico del negocio? El objeto social de la compañía, de la empresa pública. El giro específico del negocio de Petroecuador es producir, industrializar, comercializar petróleo. El giro específico de generar electricidad, transmitir electricidad. El giro específico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ¿no es cierto?, es el servicio de transmisión de datos de telecomunicaciones. Mire, la ley lo que dice es que no se someterán a los procesos normales de la contratación pública los contratos que celebren las empresas públicas entre sí, con instituciones públicas, y las que celebraren con empresas que pertenezcan en 50% o más a la comunidad internacional, a los países de la comunidad internacional. Hablemos a las empresas estatales internacionales. Solo en ese caso, según la ley de contratación pública, están exentos de los procedimientos normales y entran a procedimientos especiales, que hace el reglamento. El reglamento dice que en todos los casos, en las empresas del sector estratégico, de los sectores estratégicos, pueden acogerse al sistema de excepción. Y eso está ratificado con la ley orgánica de empresas públicas, que faculta que cuando existieran estas famosas alianzas estratégicas, que es otro de los elementos perniciosos dentro de la contratación, de las relaciones en el sistema de contratación pública ecuatoriana, que cuando se tratase de alianzas estratégicas, las empresas estatales se han de ceñir a los términos de la alianza y no de la ley para efectos de contratación. De tal manera que si las dos partes se acuerdan que la una dice contrátele a esta empresa, la otra tiene que aceptar que así es y no someter a un concurso, etcétera, etcétera. Es decir, se creó un marco institucional, un marco jurídico que permite todo eso. ¿Con qué base? Durante muchos años hemos escuchado el sentido de la urgencia que se reclamaba desde el Ejecutivo a la burocracia, que deben tener el sentido de la urgencia. Entonces, por hacer rápido y bien, entre comillas, hacían rápido y mal. Porque a fin de acelerar o de agilitar procesos, entre comillas, es que se eliminaron estos dictámenes e informes previos. Porque teóricamente se demoraba mucho la Contraloría, la Procuraduría en emitir esos dictámenes o estos informes. Y esto de sacar a licitaciones y a concursos también son procesos engorrosos, entre comillas, y por lo tanto, viva la contratación directa. Entonces, yo creo que hay un concepto general, un marco general, que es el que debe juzgarse. Y que eso correspondía a la Asamblea Nacional, desde el punto de vista de la responsabilidad política, por un lado. Y por otro lado, también la Contraloría General, desde el punto de vista de la auditoría a la gestión. El control a la gestión, no solamente el control de los asuntos monetarios, de los asuntos financieros, sino el control de gestión que obviamente mediante una modificación constitucional se le estaba restando esa posibilidad a la Contraloría General. La negligencia estábamos analizando desde el punto de vista de si el señor Pareja Yannuzeli dejó nuestro país, abandonó el territorio ecuatoriano antes de que lo vincularan en el negociado. Esa respuesta del doctor Luis Calero, ¿cuál sería? Mire, definitivamente que yo creo, en lo personal, mire, todo esto genera dudas, más dudas que certezas, obviamente. Y se escuchó ya hace unos días, no sé si el propio fiscal general que dijo que se iba a solicitar la vinculación del señor Pareja y de otros 11 funcionarios. Y aquí más o menos es que guerra avisada no mata gente, por un lado. Por otro lado, yo creo que se está privilegiando, entre comillas, el prestigio del proyecto antes que el combate a la corrupción. Yo creo que, y esa ha sido la tónica, y por eso la falta de fiscalización, la falta de control político de los 100 de la Asamblea, porque se privilegia el prestigio del proyecto
El prestigio ético. En desmedro. Pero sí es lo que la gente... Pero este rato ese es un boomerang. Y el peor error que puede seguir cometiendo el gobierno es no aclarar. Y no adoptar las medidas de manera oportuna y no dejar estos cabos sueltos. Y claro, y los legisladores no investigar, fiscalizar y sancionar. Mire, yo ese caso le doy, ese capítulo para mí es cerrado. O sea, la Asamblea Nacional a estas alturas del partido, ¿qué va a hacer y qué va a decir? No, por favor. Pero sí creo yo que el Ejecutivo, con todas las herramientas que dispone, y yo no sé si la Secretaría Nacional de Inteligencia debió estar encima, tras las pisadas del señor, ayudando a la Fiscalía del señor Pareja. Claro. Debió estar... Le pregunto de otra manera. Discúlpeme, y cuando el señor Pareja Yanuseli estuvo en el aeropuerto José Joaquín Olmedo, según lo ha dicho Villavicencio, algún policía debió haber alertado a la máxima autoridad de seguridad interna y decirle, mire, el señor Pareja está tratando de salir del país. Y por ahí esa máxima autoridad debió haber reportado posiblemente a la más alta autoridad, decirle, oiga, el señor Pareja está por salir del país. No sé si se habrá dado eso y no sé si habrá habido respuestas. El primero en enterarse debió haber sido entonces el ministro Serrano, antes que el mismísimo fiscal general. ¿O ustedes creen, especialmente doctor Medina, usted cree que el señor fiscal general debió haber mantenido ojo visor en los actores? Y digo en plural los actores, porque con esta fuga exclusiva de Carlos Pareja Yanuseli, los otros se quedan fuera del enfoque social o por el contrario, la gente para sus adentros dirá, faltaría toda una España para que podamos enviar a todos los actores de la corrupción en el Ecuador. Pues. Faltarían hoteles en Madrid, de todo precio y de toda condición. Pues. ¿Por qué solamente se va a España Carlos Pareja Yanuseli? En resumen, esa es la pregunta, doctor Medina. Su inquietud, Gonzalo, creo que tiene directa vinculación con una expresión que usted utilizó hace un momento. El seguimiento de la pista. El seguimiento de la pista. El seguimiento de la pista. ¿A quién corresponde? Hay que preguntar, ¿quién seguía a quién? Si el poder público, a través de sus diferentes instancias, le seguía la pista al señor Pareja, o el señor Pareja le seguía la pista a las instancias estatales. Parecería que lo segundo, porque coincidentemente el señor Pareja sale del país poco tiempo antes de que se formalice la vinculación, que como ha dicho Luis Calero, pues ya era vox populi, porque se lo anunció hace algunos días. De suerte que pues esa expresión es muy apropiada para poder naturalmente dar respuesta a su inquietud. Para este tema me queda muy bien estos lentes, porque los blancos no me los olvidé. Les ruego especialmente a los televidentes que me disculpen. Yo no tengo necesidad de hacer algunas lecturas y me pongo estos lentes oscuros. Digo, para el tema se prestan además. Y le queda mejor que los blancos. Ah, también, sí. Muchas gracias, doctor. El asunto es que hay un pocotón de dudas. En Colombia, la institucionalidad funciona de mejor manera. El procurador, y usted fue un procurador del Estado, que no ejerció a cabalidad sus funciones, se le opuso la derecha, y yo recuerdo ese episodio. Especialmente los amigos social cristianos, recuerdo esa circunstancia. El expresidente y desaparecido líder Febres Cordero se opuso a aquello. Es para conocimiento de los jóvenes de ahora. El doctor Medina López fue procurador del Estado.
Y traigo a colación la autoridad que usted ostentó. Porque en Colombia el procurador es el que hace un seguimiento celosísimo de todos los actos. Y si pertenece a un partido de oposición, pues funciona la institucionalidad. El tema es que aquí se alocaron y votaron todos por la Revolución Ciudadana. Y entonces coparon la institucionalidad y estamos pagando las consecuencias hasta este momento. Se conversan unos y otros y actúan corporativamente. Entonces el control político, el control ético, el control económico no se va a producir jamás mientras subsista esta realidad. Sobre eso yo quisiera que Mauro Terán tenga la bondad, y también usted, sí, doctor Medina. Permítame solamente culmine. Una ligera precisión histórica, porque usted se ha referido a dos momentos diferentes de mi vida. Ya. Uno, cuando fui designado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí usted me equivocó. Corte Suprema de Justicia, como debió y debe seguir llamándose siempre, como el máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país. Entonces, el gobierno del ingeniero Febres Cordero y su ministro de gobierno entonces, ambos que de Dios gocen, mandaron los tanques para impedir que la Corte Suprema que yo presidía pueda seguir funcionando. Ese hecho histórico es un precedente grosero que ha determinado una gravísima afectación que en el tiempo ha venido sucediéndose contra la independencia de la función judicial, factor de trascendental importancia en la tarea de administrar justicia. Otro momento de mi vida es el ejercicio de la Procuraduría General del Estado. A Dios gracias, tengo la satisfacción de haberla ejercido a plenitud, con estricto apego a las normas jurídicas y sobre todo con el respeto a los dictados de nuestra propia conciencia, porque yo camino en las calles solo y tranquilo y no he visto gente que me mire con desprecio. A Dios gracias. Así nos ocurre a muchos. Hecho esto, porque era necesario, nos referimos a su preocupación, la institucionalidad que se ha enfatizado en esta mesa. Institucionalidad que nos causa envidia cuando vemos que funciona en Brasil, cuando vemos que funciona en Argentina, cuando vemos que funciona en Colombia. En Colombia, en el ejercicio de la presidencia del señor Uribe, su Corte Constitucional le dijo no a la reelección, porque esas cortes funcionan independientemente, y es la acción en definitiva de la justicia la que va determinando desenlaces políticos como los que ha ocurrido en estos últimos tiempos en los países a los que he hecho mención. Todo tiene que ver, en definitiva, con la contratación pública, cuyos mecanismos de control prácticamente han sido eliminados. El control de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado se terminaron con el argumento de que se demoraban los procesos licitatorios, como si 15 días que tenían entonces la Contraloría y la Procuraduría del Estado para emitir su informe pudieran afectar los procesos licitatorios de suyo demorosos. Pero cuando hablo de procesos licitatorios, también debo enfatizar como medida de prevención de estos fenómenos de corrupción
que los procesos licitatorios deben ser la norma, deben ser la regla, no la excepción. Que se demore un poco, ciertamente, pero las ligerezas no son argumentos cuando de preservar el interés público se trata. Por eso, subrayo, los procesos licitatorios que deben ser la regla general y solo muy excepcionalmente, cuando las circunstancias así lo exijan, se puede ir a la contratación directa, porque la contratación directa, la experiencia nos está determinando que es precisamente fuente de anomalías, sobre todo cuando se trata de asuntos realmente cuantiosos en lo económico y muy complejos en lo técnico. La verdad es que el señor Pareja se ha ido, según anuncian los rotativos de esta mañana, 5 días antes de ser vinculado. Esto beneficia a las autoridades inoperantes, digamos, en una captura oportuna, porque dice, como que quieren decir, nosotros no hemos sabido aquello. Pareja se había ido 5 días antes de ser vinculado. No sabíamos que iba a ser vinculado. Y eso es lo que dijo claramente el ministro fiscal general del Estado. Eso dijo. Usted tiene esa grabación, ¿sí? Efectivamente, así tenemos una información de que él salió del país y por lo tanto operaremos en los mecanismos que la justicia nos permite solicitar, cuando procesalmente sea posible, la extradición de estas personas. ¿Está en Estados Unidos? ¿En Miami? No está en los Estados Unidos, tenemos información que ha salido a España. Lamentablemente esto ocurre porque la asistencia penal que nosotros solicitamos y los resultados que hoy el país conoce es gracias al trabajo de la Fiscalía en cooperación con Panamá. Y por lo tanto, hasta ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. El proceso no está lento, el proceso tiene unos trámites que cumplir, tiene que buscar información que no está en el país, es información que ha estado fuera del país, y esa información es la que la Fiscalía ha encontrado. Pero entonces, por favor, no nos exijan, y yo entiendo sus preocupaciones, pero nosotros cumplimos nuestro trabajo. Doctor Terán, por favor, entonces, no nos exijan milagros, dice prácticamente el señor fiscal. ¿Usted qué le diría como jurista y exmiembro de la Suprema? Bueno, yo no me dirigiría al fiscal, yo más bien me dirigiría... ¿Por qué no se dirigen al fiscal? ¿Le tienen mucho temor? No, porque lo que está diciendo, y en eso yo estoy de acuerdo con el doctor Calero, que sí es inexplicable, un poco raro, que cuando el fiscal comunica una información que ha recibido de Panamá, ya antes el señor asesor jurídico de la presidencia ya lo hace pública esa información. ¿Cómo es eso? Se dice pues que los procesos son reservados en la fiscalía. ¿Y cómo es que ya la presidencia, el asesor jurídico de la presidencia ya conocía todos esos datos de la fiscalía? Entonces eso habría que explicar en algún momento, pues, ¿no? Yo pienso, Gonzalo, que ¿a qué estamos asistiendo entonces? Cuando empezó a poner, a cuestionar las famosas empresas offshore, debió empezar a curarse en sano, si es que la honestidad es la base del régimen. ¿Y qué es eso? Que todo aquel funcionario que tenga empresa offshore tenía que irse del gobierno. Sin embargo, no se han ido. Y parece que no solamente ya oye rumores de que parece que es una estampida la que ha fugado del país. Parece que son algunos funcionarios los que ya han desaparecido. Ojalá no sea cierto. Pero si eso funcionarios que van a ser vinculados. Claro, parece. Por este mismo tema. Sí, parece. Ojalá no sea cierto. Ojalá. 2 nombrecitos más o menos para darnos cuenta. Mire, Gonzalo, todos estos hechos, estas ausencias precipitadas, benefician a muchos sectores. Claro.
porque hay un silencio que se produce y una falta de ampliación de la investigación en la información. Esto es gravísimo. Por eso digo yo, siempre mantendré la tesis de que lo que necesita este país es una revolución moral. Y una revolución moral cuando haya voluntad política de llevar adelante la lucha contra la corrupción. Y yo hoy tengo muchas dudas, sobre todo cuando ya se inicia un proceso electoral. Ya oigo voces que hablan de que no hay que perseguir la corrupción, hay que luchar contra la corrupción, pero sin persecución, sin perseguir. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Y eso lo están repitiendo algunos de los probables candidatos. Entonces sería bueno, Gonzalo, que cuando usted les invite a estos probables candidatos, o cuando ya sean candidatos, no, ya se curan en sano, porque... les pregunte cómo van a combatir la corrupción. ¿Cómo van a combatir la corrupción? Porque todos son adalides de la honestidad. Pero el rato que ya están sobre el potro... Es que el partido de gobierno los va a postular precisamente para evitar la fiscalización, porque va a haber una ley que acompañe a sí, esa ley de protección dice, de datos personales. Imagínese, eso es legislado, digamos, para evitar cualquier giro de fiscalización a los ex administradores del Estado. Mire, Gonzalo, yo aquí ya he hablado algunas ocasiones que hay un mecanismo que nadie le toma en cuenta y que está en vigencia en todos los países de la Comunidad Andina de Naciones, menos en el Ecuador, que es la famosa ley de extinción de dominio. Esta famosa ley de extinción de dominio es patrocinada por las Naciones Unidas. No es invento ni mío ni de ninguna persona. Es patrocinada por las Naciones Unidas. Inclusive la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha elaborado una ley modelo de extinción de dominio. Este proyecto fue elaborado en el año 2011. Sí, ¿pero en qué consiste la ley? No, pero vamos, voy a aclarar algo más. En el país, en el año 2009, se empezó a tramitar un proyecto de ley de extinción de dominio. Inclusive era patrocinado en ese entonces por el fiscal doctor Pesantes. Aquí tengo el proyecto de ley de extinción de dominio, que estuvo tramitándose, aquí está el proyecto, la exposición de motivos, estuvo tramitándose en la Asamblea. ¿El doctor Pesantes ya la elaboró el proyecto de ley? Seguramente él fue parte de la elaboración de esta ley. Un proyecto muy bueno, excelente. Y es anterior al que elabora la Organización de las Naciones Unidas. Pero misteriosamente se archivó el proyecto y ahí duerme el sueño de los justos. ¿Quién lo va a despertar? ¿Quién lo va a sacar del archivo? Es lo que no sabemos. Pero para eso tiene que haber... ¿Y quién le mandó al archivo? ¿En qué consiste la extinción de dominio? Terán, ¿quién le mandó al archivo? ¿Por qué no se Eso es lo que no concretó? Se sabe, pues eso es lo misterioso. Yo creí que nos iba a informar Parece que aquello. en el 2009 estaba tramitándose eso. Sí. Y misteriosamente se fue al archivo. Sería bueno no les convenía que se investigue ahora. Un harakiri, según veían las cosas, pues no. Claro. Porque se dice que ya estaban en los ilícitos, ya se dice, ya eran Gonzalo, actores de ilícitos que no les gustó el proyecto, pues. Se dice, y he oído que ha habido un harakiri pronunciamiento del mandatario en el sentido de que el único problema que ha tenido en su administración es justamente este problema de Petroecuador. Y parece que se está olvidándose de muchas cosas. El problema de los pativideos con el que empezó el escándalo. El problema del ministro Come Cheques, que todavía no se disuelve. El problema del Gran Hermano. El problema de graves que hubieron en el Ministerio de Salud con la ministra Chan, sobre todo de los famosos hospitales móviles. El problema de los ministerios de obras públicas, las contrataciones que se hicieron a dedo. De sus negociados potenciales. Hubo un problema de los chalecos de tránsito en la policía. La narcovalija. El Chucky Seven. El caso Cofié, Dusac. El caso Pedro Delgado.
un caso de uniformes de la policía. El caso del CIGEB, el CIGEB es gravísimo. Hubieron transferencias millonarias de cuentas a particulares, de cuentas de entidades públicas, y de eso tampoco se sabe nada, no han dicho nada. Habrán presos, no habrán, todo en el silencio. Hablo un caso de unas maletas con dólares de la embajada de Irán, el caso de los helicópteros Drup, el caso de los radares chinos, la metida de mano en la justicia, la designación, que hubieron denuncias graves, la designación de jueces, magistrados de la Corte de Justicia sin cumplir los parámetros establecidos. Tenemos el caso de una asambleísta, no me acuerdo el nombre, de Esmeraldas, que fue detenida pomposamente hace más de un año. Asambleísta. Y últimamente el caso famoso de Petroecuador. Es decir, ¿qué más habrá, Gonzalo? El momento que se destape esta serie, esta caja escondida, el momento que se destape, ojalá haya fiscalización. Esa es la esperanza que yo tengo, que ojalá haya fiscalización en un futuro régimen. Pero de acuerdo como van las cosas, nadie quiere hablar de fiscalización. El asunto se va poniéndose cada vez más negro y tenebroso. Las tres plataformas no hablan de fiscalización. Ni Lazo, General Moncayo se ha quedado extremadamente corto en el asunto. Y peor por allá, por tierras guayacas, las cosas están silentes. ¿Qué le parece a usted, doctor Calero? Vea lo que no solamente se focaliza esta circunstancia de desliz administrativo o de corrupción del tamaño que usted cree ha existido, sino que Clever Jiménez nos decía esta víspera aquí en el estudio, el ex parlamentario nos decía, pero no es solamente en la industria hidrocarburífera. Lo que está pasando en materia petrolera yo creo que pasa en varias áreas económicas del país. No es solamente el petróleo. No solamente es el petróleo, aquí tendríamos que dedicarnos a hablar con claridad en varias áreas económicas del Estado. En hidroeléctricas, en minería, en los seguros y reaseguros. Hay en todas las instancias, en la construcción de carreteras, en la construcción de las escuelitas, en la construcción de los hospitales, en todas las áreas hay una impresionante corrupción. Pero en la construcción de carreteras, y perdone la interrupción, allí han intervenido con timbre de seguridad los señores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero ya tenemos... ¿Eso no ha asegurado un manejo más ético en estas contrataciones? ¿Qué dice usted? Más bien más oculto, han podido ocultar más bien la corrupción de manera más eficiente en el área de la construcción de las carreteras. Pero volviendo ¿Esto al tema, conocen los miembros de la cúpula militar que así están procediendo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? no solamente ellos, conoce el mismo gobierno. Este tema es fundamental que el país conozca, el pueblo No, el conozca. debe Gonzalo, no es que no hayan pruebas. Lo que no tenemos en este momento es justicia en el país. No tenemos una fiscalía que actúe por el bien del país. El señor Fernando Villavicencio, su compañero de investigaciones, dijo también lo siguiente. 3 días o 4 días antes de que el fiscal Chiriboga anuncie y de que el señor Jorge Glass ofrezca disculpas de rodillas al pueblo ecuatoriano, ellos, y no tengo ningún problema en decirlo, Galo Chiriboga Zambrano, Jorge Glass Espinel, Rafael Vicente Correa Delgado, Alexis Mera Hiller, permitieron la fuga de Carlos Pareja y Anuceli. Y no solo de Carlos Pareja, también fugó del país Ramiro Luque y su esposa, Marianela Mesa Bracho, que también están sindicados en el caso de corrupción de la refinería estatal de Esmeraldas. Lo señalado por el señor Jorge Glass es una forma de maquillar, pero pueden comprar todo el maquillaje a la esposa de Alex Bravo, que es la que vendía Avon, que no van a poder tapar, porque uno de los principales responsables de la corrupción en Refinería Esmeraldas es Jorge Glass y Rafael Correa. ¿Y por qué? Lo voy a sostener en este momento. ¿Quiénes decretaron el estado de excepción? ¿Quién decretó el estado de emergencia en la Refinería Esmeraldas por 16 ocasiones desde el año 2007?
para introducir la figura de giro específico del negocio que les permitió contratar alegremente, discrecionalmente, fuera de los parámetros internacionales de licitación pública, fue Rafael Correa. Una emergencia por cerca de una década es realmente un despropósito. El responsable, Gonzalo, escuche, señor Glass, usted no va a poder maquillarse. El responsable del manejo de todos los proyectos estratégicos emblemáticos de su gobierno es usted. Nada se movía en Refinería Esmeraldas sin su visto bueno y sin el visto bueno de la compañía Worley Parsons, manejada por la empresa Azul, de propiedad del señor William Wallace Phillips Cooper y su esposa Mónica Hernández, asesora de Rafael Correa Delgado. Esto es complicado, doctor Calero, pero invención del señor Villavicencio, contará con las pruebas y las evidencias que le hagan factible consolidar esta denuncia ante instancias judiciales o investigativas o de control. Bien complicado, ¿no? Bien complicado probar Gonzalo, no es ni difícil ni complicado. Esto lo hemos señalado en varias oportunidades. Lo único que hay que hacer es saber diferenciar el tipo de responsabilidades que existen y que prevé la normativa vigente. Una es la responsabilidad política, existen responsabilidades administrativas, existen responsabilidades civiles culposas y existen presunciones de responsabilidad penal. Esos son los efectos de las responsabilidades y para eso existen los distintos órganos de control. Cada quien responde en su nivel. Sí, para mí sería tremendo, sin ninguna prueba, decir que el presidente de la República estuvo en asocio con el señor Bravo para pedir las transferencias. No. Yo no tengo evidencia. Obviamente sería un absurdo decir esto. Más sí, ratificar lo que se ha señalado hoy, lo que se ha señalado hace meses, en el sentido de que se creó una estructura jurídica normativa para la contratación pública que ha permitido una serie de desviaciones, una serie de atrocidades, que la corrupción tenga un caldo de cultivo pero realmente extraordinario. Porque, insisto, esto de la urgencia, esto de facilitar procesos, esto de eludir licitaciones, concursos, de hacer contrataciones directas, etcétera, 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 sobre pretexto de hacer rápidamente las cosas que la partidocracia no había hecho, etcétera, etcétera. Todo eso configuró un marco jurídico para que puedan producirse todas estas situaciones. ¿Sí? Entonces yo digo, mire, y ahora estamos en los 10 años de declarativa de emergencia o 9 años, a ver, o 7 hay que 6. Hay que ser ¿Usted cree, doctor la honestidad intelectual creo que debe caracterizarnos a nosotros como analistas. Que eso, eso motivó precisamente los episodios de corrupción, Gonzalo, o facilitó, digamos, los episodios de corrupción, y el hecho de que una obra de esta naturaleza, que comenzó valiendo en la época en que presidente de Petroecuador fue el mismísimo Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, iba a costar 300 millones y nosotros eso discutíamos. Y lo dijimos aquí. ¿A cuánto ascendía? A ver, mire, ¿A cuánto ha ascendido hasta este momento? Unos oficialmente dicen 1.200 millones. Un rato Villavicencio dijo 1.500, luego dice cerca de 2.000. Habrá que ver en su momento, ¿no es cierto?, cuál es el monto. Que me parece este rato discutir si fueron 2.000 o 1.000 o 1.500, realmente no es trascendente. Mire, Gonzalo, la mayoría de las declaratorias de emergencia y de estado de excepción fueron para permitir la participación de la Marina en la administración de Petroecuador. ¿Sí? La gran mayoría de esas declaratorias de estado de excepción en Petroecuador era para poder tener sustento la participación de los no deliberantes. Porque mire usted, coloqué a unos no deliberantes en la administración de la más grande empresa pública. Caramba, entonces los no deliberantes se asume que recibían órdenes para su actuación. Y fue precisamente en la administración de la Marina donde se dio el salto del precio inicial
inicialmente presupuestado de la refinería de Esmeraldas, de la rehabilitación de la refinería, se dio en la administración de la Marina. Pero mire, Gonzalo, el asunto es que estando en un periodo preelectoral, todo esto se va a politizar de un lado y de otro. Sin embargo, yo creo que todas las organizaciones políticas y todos los elementos sociales serios debemos ir documentando, investigando y analizando todos estos procesos para cuando existan las condiciones adecuadas se pueda denunciar, se pueda juzgar adecuadamente, porque no hay que olvidarse, y esa es una de las esperanzas, de la imprescriptibilidad de delitos como el peculado y otras figuras similares. Cualquier sainete que pudiera estarse forjando, ejecutando, no va a tener incidencia para cuando de manera seria se juzgue por la vía que corresponde y con el tipo penal que corresponde. El doctor Alexis Mera, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Medina, ha mencionado reiteradamente y con absoluta claridad que el detenido Alex Bravo, expresidente de Petroecuador, seleccionado, se entiende por ellos mismos, me refiero a un colectivo cupular que le conocieron, especialmente pareja, lo vio inteligente, lo vio listo, lo vio adecuado para las tareas que él quería encomendarle, eso entre comillas, ¿no es cierto? Entonces Alexis Mera dice que él actuaba como una especie de cajero repartidor de lo que cada negociado rendía, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que no solamente ha recibido $1 millón el señor Pareja Llanoseli, pues. Dice que ha sido repartidor, él actuaba, a ver, pongámosle, cajero de la red de corrupción es como le califica, y ustedes van a escuchar. Cajero de la red de corrupción. O sea, ¿quiénes más recibieron el dinero? Habría que preguntarse, pues, ¿no? Aparentemente el señor Bravo era el gran cajero de esta red de corrupción, que recibía fondos y transfería depósitos a favor del señor Bravo de más de $12 millones. Esto cortito, doctor Medina, doctor Mauro Terán y doctor Calero. ¿Hubieron más gentes? ¿Quiénes ustedes potencialmente regresarían a ver? Obviamente con ojos de duda, pues, ¿no? Entonces, ¿a quién vemos? ¿Quiénes más podrían haber cogido? A ver, Caballero, el de la consola, camarógrafo. No, pues, esto tiene que tener obtener algún tipo de respuesta, doctor. Por lo que estamos informados, el posible delito que se estaría persiguiendo es el cohecho, que es uno de los menos graves en el grupo de delitos que el nuevo Código Integral Penal les llama delitos contra la eficiencia de la administración pública. ¿Y usted está de acuerdo que es cohecho o peculado, doctor Medina? Ahí es precisamente donde hay que poner el acento. ¿Qué mismo ha ocurrido? ¿Qué mismo se cometió? Si se trata de una sola infracción o se trata de un concurso de infracciones. Eso hay que establecer en la tarea investigativa. ¿Y a quién le corresponde? Que adelanta la Fiscalía. A la Fiscalía. Y que luego le corresponderá pues ya a la justicia propiamente dicha. Pero cuando se dice... ¿Y quién que definió se trata como cohecho? Pues el cohecho es recibir... ¿Quién definió en este caso solamente que es un cohecho? Digo, solamente que es un cohecho, no obstante que es también un delito grave. La prensa nacional ha informado que lo que se persigue hasta aquí es la comisión de un posible cohecho. Y tal vez por eso es que se habla de que se trata del cajero
que repartía los dineros. Pero no solamente tiene que investigarse quiénes participaron en ese reparto, sino quiénes participaron en la entrega de esos valores. Porque una infracción de esta naturaleza tiene siempre dos partes, el que cohecha y el cohechado, el que ofrece o da y el que recibe, de suerte que hace falta una amplia investigación para ver quiénes participaron en un primer momento y quiénes participaron en el segundo momento. Una amplia investigación para saber si solo estaríamos frente a un cohecho o estaríamos frente a otro tipo de infracciones que están tipificadas o están configuradas dentro del capítulo al que hace un momento me referí. En todo caso, el pueblo ecuatoriano creo que está muy atento en saber cómo avanzan las investigaciones, en orden precisamente para que esta tan decantada expresión de la moral pública sea verdad. Y cuando hablamos de la moral pública, estamos señalando que la moral, la ética, es el sustento de toda actividad humana. Es el sustento de la norma jurídica positiva y debe ser no solamente la inspiración, sino la praxis de todos aquellos que tienen la muy grave responsabilidad de administrar la cosa pública. Doctor Mauro Terán, los candidatos a la presidencia de la República, incluyo naturalmente al de Alianza País, el doctor Lenín Moreno, tiene este momento la urgente necesidad de hacernos conocer cuál es su punto de vista, su opinión, su valoración que da, si se puede llamar así, su valoración que da a este tipo de eventos que se han suscitado en el mandato de su antecesor, miembro del partido al que él se pertenece y que va el partido a ser el auspiciante fundamental, y el señor presidente Correa y el señor vicepresidente Glass va a ser parte de esa papeleta. Tiene la obligación moral, digamos, de señalar ante la ciudadanía de que él nada tiene que ver con estas circunstancias y más bien plegar a que se organice una tarea de fiscalización de la cual, vuelvo y repito, ninguno de los otros tres candidatos dicen absolutamente nada, ni el señor Lasso, ni el general Moncayo, ni la querida y candidata doctora Cintia Viteri. Gonzalo, primero una breve acotación. Yo pienso que si bien tratan de generar la figura del cohecho en este tipo de corruptelas, yo pienso que la figura que más bien se ha de haber dado es la de concusión. Cohecho es cuando usted recibe, concusión es cuando manda a pedir. Yo creo que aquí prevaleció el mando a pedir, que mande tanto, ¿no? Yo creo que esa figura y esa es más grave. Pero, ¿qué van a dar? Mire, Gonzalo, usted me pidió que explique brevemente en qué consiste la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio establece un mecanismo. Hecho bien al un mecanismo candidato a la presidencia de la República explicar, ¿no? Pero los compañeros no le ubican al doctor autor de este delito, de este proyecto de ley. Esta ley establece un mecanismo administrativo judicial, por el cual el Estado puede recuperar el enriquecimiento ilícito, en base al principio de que quien no puede demostrar el origen lícito de un bien, lo pierde inmediatamente en beneficio del Estado. Yo le oí al asambleísta Cayambe, cuando se destaparon los famosos Panama Papers, él señaló y dijo que ellos conocían que son más de 30,000 millones de dólares los que están en manos de estas empresas offshore,
coincide con el 10% y el doctor Medina sabe de algunos milagros del señor millones Cayambe. de presupuesto que se ha manejado en estos 10 años. Coincide con ese 10%. ¿Y qué se ha hecho? Se silenció el asambleísta, no volvió a decir más nada, ¿no? Se silenció o le silenciaron. Pero lo cierto es que miles de millones de dólares han salido producto de la corrupción. Entonces esta ley de extinción de dominio lo que permite es que el Estado pueda recuperar el enriquecimiento ilícito en cualquier sitio del mundo. Porque hay mecanismos de cooperación internacional que facultan a todo esto. Entonces lo que habría que preguntarles a los candidatos es si estarían dispuestos a promocionar la expedición de una ley de esta naturaleza. Doctor Luis Calero. Gonzalo, cuando... Lo que sugiere el doctor Terán. Sí, me parece fantástico, me parece viable, totalmente plausible. Mire, cuando se incorporó, entiendo, Fernando Villavicencio a la candidatura o al grupo del señor Lasso, anunciaron como uno de los objetivos crear una comisión para que fiscalice. Ajá. Pero todos pueden decir lo mismo, y todos van a decir lo mismo. No va a haber candidato oficial o de oposición que diga que no va a combatir la corrupción. Y habrá propuestas de distinta índole. Mire, lo que deben comenzar a hacer los candidatos es ver cuáles de los grupos de presión y los grupos que están atrás de la corrupción van a financiar sus campañas y van a estar incrustados en sus buros y en sus organismos de campaña, porque por ahí comienzan y luego viene el pago de favores. Y aunque no fuere evidente el pago de los favores, estos grupos están ya incrustados y son luego beneficiarios de ministerios, de empresas públicas, y comienzan y continúan con el mismo proceso de corrupción. Porque aquí creo que tampoco se puede decir que este es el único gobierno donde ha habido corrupción. No. Ha habido en otros gobiernos, los hay en todo el mundo, pero lo que hay que ir es dando señales de que se combate y de que se crean los mecanismos adecuados para que no prolifere la corrupción. Hay electores necios que dicen justamente eso, pero en todos los gobiernos han robado. Sí. Pero verá, ya hay en unos que se roba más que en otros, en unos es más evidente que en otros, en unos se pone más en evidencia que en otros, en unos se oculta más que en otros. Pero yo vuelvo a insistir, Gonzalo, sí se requeriría de los candidatos propuestas estructurales para combatir la corrupción. Ese puede ser un elemento el que está señalando el doctor Mauro. Por ejemplo, ese es el reto, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y lo de pesantes es otro. Es que es el mismo, estamos hablando del mismo. Sí, o sea, de manera estructural. Y tiene que decirse cómo va a, por ejemplo, toda la actual normativa. Se me ocurre eliminar las famosas relaciones directas con las empresas públicas estatales. Exacto. Sí. La contratación directa prácticamente debe ser eliminada. Todo proceso debe ser mediante concurso, mediante licitación. Todo proceso, sin excepción. Por ejemplo, situaciones de esa naturaleza deberían ser materia de propuestas concretas y estructuradas de los candidatos. Ex-procurador Medina. Claroría la facultad del control previo y conjunto. Restituir ustedes de manera institucional un esquema estructurado. Una cosa final del doctor Medina López. De la necesidad de contar con una estructura normativa que toque los aspectos que ha señalado Mauro y ha señalado Luis y otros muy importantes. Para mí, la lucha contra la corrupción no va a venir de los candidatos ni del eventual presidente de la República, que a lo mejor puede llegar atado a intereses. Para mí va a venir de la composición de la Asamblea Nacional, que debe reivindicar como tarea sustancial de su actividad la fiscalización. La fiscalización en la que tiene que poner en movimiento el cumplimiento de sus deberes de instancias públicas. Me refiero al Contralor General del Estado.
me refiero a la Procuraduría General del Estado, me refiero a la Fiscalía General del Estado, me refiero al Defensor del Pueblo. Estoy señalando algunas instancias que deben realmente recuperar su rol de control de la actividad pública. La Contraloría que ha perdido su rol trascendente en ese control, tiene que reivindicar su posición para controlar antes, en y después de que se celebren los famosos contratos de obra pública, en el que, vuelvo a repetir, la regla deben ser los procesos licitatorios. Olvidando argumentos como los que hemos señalado. De suerte que, a mi juicio, va a estar en la Asamblea Nacional la posibilidad de reivindicar realmente la tarea fiscalizadora, a través de la cual se pueden clarificar una serie de acontecimientos que hasta este momento no han salido a luz pública. Algunos opositores han dicho: el próximo gobernante de resultar elegido, Lenín Moreno, va a ser conducido desde Bélgica. Ayer, durante el programa informativo y de opinión de la cadena Teleamazonas, dijo Lenín lo siguiente: he respetado al señor presidente de la República mientras ha ejercido su mandato. Exigiré igual que todos los ecuatorianos, obviamente está incluido el presidente actual, respeten mi mandato. Mire, tal vez el temperamento pausado y calmado que tengo yo puede dar una imagen falsa de que no sea una persona de decisiones. Cuando hay que tomar las decisiones, las tomo. Si es que el pueblo ecuatoriano tiene la gentileza de darme su voto, seré yo el presidente. He respetado al señor presidente de la República mientras ha ejercido su mandato y exigiré igual que todos los ecuatorianos respeten mi mandato. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Inicio de espacio promocional y publicidad.